Tras un largo viaje, cansado e irritado, Sax Abbott conduce de vuelta a casa por la autopista, acompañado de su novia Beth, quien iba dormida. Debido al cansancio del viaje, no pudo ver la salida, haciendo una maniobra peligrosa al cruzar a toda velocidad la calzada. Evitando por poco un accidente fatal, el conductor del camión, furioso, lo persigue, adelantándolo con violencia, pero al realizar tal maniobra, la puerta trasera del remolque se abre, revelando a una mujer atada y lastimada. Pero antes de entender lo que estaba pasando, la puerta se cierra de golpe. Sax, desconcertado, se pregunta a sí mismo si lo que vio es real. Más tarde, en una estación de servicio, los temores de Sax crecen cuando Beth desaparece, dando inicio a una búsqueda frenética por la autopista desierta. Pero como aliciente, al ser el único testigo de la escena anterior, intenta pedir ayuda. Pero ¿cómo puede convencer a los demás de su desesperada situación? Jugando con nuestros miedos, este thriller desafía la confianza natural de las personas, al ser realmente capaces de ayudar a alguien cuando no hay nadie más ahí. Una película de Lee Berghoff, gran actor de acción sobre ruedas, presenta una historia que se podría decir de alguna forma que es repetitiva, pero que nos recuerda que aunque las premisas sean similares, las ejecuciones deben ser personales, ya que algunas escenas rememoran otras películas del género, pero por su presupuesto deben de ser ejecutados limitándose con base a ello. Como protagonista mecánico tenemos un Plymouth Trail Duster y a un Camaro. Los dispositivos de nuestro villano mecánico incluyen un cabrestante sangriento que claramente pone a tu imaginación en marcha. La historia va de que en marzo de 1987, Roger y Alice tienen una escapada de fin de semana para explorar un campamento abandonado que Roger ha heredado. En el camino se encuentra con un viejo camión 4x4 que se convierte para ellos en un terror durante su viaje. El protagonista no está mal. El sheriff y el ayudante del sheriff podrían haber sido protagonistas de su propia cinta. Lee, un sheriff con un Cadillac, y el ayudante del sheriff, cuya silla de ruedas tiene una ametralladora, dando buenas ideas para sus propias aventuras. Es una buena película, pero hay que entender que su presupuesto es claramente muy escaso. El camionero Eddie Maiden pierde a su familia en un accidente de auto mientras conducía en su viaje de vacaciones. Unos meses después, se convierte en un hombre perturbado y su jefe le quita importancia y lo mantiene en su trabajo, a la espera de su recuperación, hasta que la agente inmobiliaria, Ellen Carson, le corta accidentalmente el paso a su camión. Eddie la amenaza con su vehículo, a lo que Ellen presenta una queja por su manejo agresivo en el tráfico. Eddie es despedido, pero logra descubrir la identidad de Ellen, iniciando su acecho, tanto a ella como a su marido y a su hijastra, manipulándolos y amenazando su seguridad. A pesar de no tener los mejores actores y un guión algo exagerado, Road Rage es un thriller de bajo presupuesto eficiente. Cuesta creer la ineptitud policíaca para detener a Eddie o la falta de seguridad de una familia americana. Si se ve esta película sin grandes expectativas, el espectador puede llevarse una sorpresa razonablemente buena. Un comediante itinerante de cuestionable talento y su novia rompen porque él no se compromete a casarse con ella. En consecuencia, lo deja y se sube a un camión con un conductor que de primera impresión no da mala espina, hasta que él la protege de algunos alborotadores en un bar, de una forma un poco espantosa, lo que presagia la verdadera personalidad del tipo, así como del peligro que éste presenta para la chica. Es una película que reúne muchas ideas que cuadraron de forma aceptable. Los momentos psicóticos de Mudlove están entre las mejores partes de su actuación y siempre es agradable ver finalmente a la damisela en apuros contraatacar. Para ser una película barata, es sorprendentemente entretenida. La película, en el peor de los sentidos, sería una mezcla entre Black Dog, Scream y parte de la trama de No juegues con extraños. La persecución del Edsel y el Peterbilt es buena, con un interesante desenlace,
Como siempre, hay que recordar que esta película no posee grandes pretensiones que no sean el de entretener. También no nos olvidemos que, a diferencia de otras películas, las escenas de persecución debían de hacerse bien para no sobrecargar el presupuesto, así que tienen mérito al haber tocado esta temática. Una joven compra inocentemente un misterioso ídolo que le ayuda notablemente a lidiar con su amargado y lisiado marido. Durante su trayecto es atacada por un perro, causando un accidente de tránsito. Cuando Kim despierta en una cama del hospital, no recuerda nada, pero tiene curiosas heridas en la cara y sostiene un extraño llavero en la mano. Mientras tanto, el mal se desata, específicamente en la forma de un Camaro negro poseído, causando varios accidentes. El Dr. Martin, asistido por su enfermera, intentará reconstruir el pasado de la joven. Primero descubren que el objeto, llamado Akasa, es un antiguo amuleto hitita que representa al dios de la venganza y la violencia, mismo que le otorga a nuestra protagonista extraños poderes. Estando en una época donde el terror y la cultura automotriz eran de lo más comercial, era obvio cruzar estos géneros. Descartes y más adelante Christine demostraron que la premisa no era una locura, aunque la efectividad del guión y la calidad de la actuación pueden ser un lastre para apreciar el film, aunque como un medio de entretenimiento, este cumple su objetivo. De las novelas de Stephen King nos llega este filme, que cuenta cómo un grupo de delincuentes cuya maldad no estaba a discusión fallecen a bordo de su vehículo, tras cometer su mayor crimen contra el hermano de nuestro protagonista. Pese a parecer el final de la historia, este se vuelve el detonante de una pesadilla. La trama es simple, con nuestro protagonista convertido en maestro de escuela, perseguido por los espectros de los delincuentes muertos. Estos, a bordo de su vehículo, van causando el terror en algunos habitantes, ya que con su forma espectral no pueden ser vistos, y aprovechándose de esto, desatan su venganza, además de atormentar a sus víctimas, haciéndolos dudar de su condición mental, así como de su capacidad de escapar. Pese a la creencia popular, las adaptaciones de Stephen King no son nada nuevas, ya que desde Carrie y Christine, la popularidad de sus novelas, así como de sus adaptaciones, fueron en ascenso. Pese a la deficiencia de algunas adaptaciones, el manejo del guión, con una buena dirección, logra llevar la historia a un buen ritmo, pero con un clímax algo débil para lo esperado. Aunque no sé si sea necesario un remake de esta película, cumple con lo esperado, además de que tiene unas secuelas, y al igual que con otras adaptaciones, tiene un dato curioso, ya que el oficial Neil es el mismo oficial Neil de la película Eso. Todo arranca con una historia de romance, escape y con una peculiar escena de persecución, misma que culmina con el deceso de la pareja por parte de una pick-up negra. Es entonces que nuestro protagonista aparece, con la firme intención de averiguar sobre quién fue el responsable, ya que las autoridades locales solo afirman de que se trata de malos conductores que pierden el control y salen volando por el acantilado. La trama nos lleva a enlistar varios sospechosos con diversos motivos, cada uno con una débil coartada y potenciales pruebas en su contra. Con una trama romántica de por medio, el peligro que corre el protagonista y la hostilidad de varios pueblerinos hacen que la historia de terror y suspenso se vea creciendo conforme a los sospechosos se van descartando. La resolución es aceptable, aunque si llegaste a perder la atención del filme, puede que te resulte confusa. Las persecuciones en coche son bastante buenas, y la amenazante pick-up negra me recuerda al segmento de Lance Henriksen de la película Pesadillas de 1983. La segunda película, latinoamericana por supuesto, pero con una premisa bastante interesante, arrancando con un dato tristemente cotidiano, el robo de autos o de autopartes. En la calle, el delincuente accede a una camioneta modificada, esperando sustraer de su interior partes y objetos de valor. Pero el giro de trama es que el sistema de seguridad, en vez de avisar del allanamiento del auto, este lo mantiene encerrado, sin darle la posibilidad de escapar. Además de que el vehículo recibió modificaciones que lo vuelven una celda inaccesible, tanto del exterior como en el interior. El suspenso radica en que si podrá escapar o sucumbirá a las condiciones climáticas, ya que hay que recordar que la historia se da en un clima tropical y la deshidratación es un peligro a tener en cuenta. La película nos habla del protagonista,
y de su situación. Pero a través de un comunicador en el auto, podemos escuchar al otro protagonista, el propietario del auto, el cual también expone sus motivaciones, lo que al final nos pone en un dilema de quién es la víctima y quién es el villano. Josh Baker, un dibujante de cómics, conoce a una mujer, Cherry, en las calles de Nueva York, pero tras una buena charla, ella se desmaya y es recogida por una vieja ambulancia. Cuando Josh quiere visitar el hospital, resulta que no ha sido admitida en este. Preocupado, la busca en todos los hospitales de la zona, pero la mujer ha desaparecido. Josh sigue a la compañera de habitación de Cheryl, pero ella desaparece después de un viaje en la misma ambulancia. Ahora depende de Josh resolver el secreto detrás de este extraño vehículo. La ambulancia no es quizás lo que la gente llama una gran película, pero es divertida de ver. Su humor negro no tiene precio. Todos los actores masculinos exageran, dando al espectador la sensación de estar viendo una caricatura. Hasta el villano cree que trabaja por el bien de la humanidad. Algo curioso es la presencia de Stan Lee, que en esa época trataba de que algunos de sus personajes tuvieran una adaptación fílmica. Después del proyecto fallido en el que Larry Cohen estaba involucrado, él y Stan comenzaron a socializar, a lo que Cohen hizo esta película, y le dijo a Stan: creo que haré de este personaje un dibujante que trabajaba en Marvel, pidiéndole a Stan que se interpretase a sí mismo, siendo la única vez que Stan tuvo algunas escenas reales interpretándose en una película a sí mismo. Con la intención de iniciar una nueva vida, nuestros protagonistas, Jeff y Amy Taylor, se mudan a California. En su paso, se detienen en una gasolinera, topándose con un camionero y otros tipos poco agradables, pero al poco tiempo su auto falla, y para buscar ayuda, esperan que un vehículo los lleve al pueblo más cercano. En ello, el camionero que previamente conocieron se ofrece a ayudarlos, pero solo llevará a la mujer, con la excusa de que el sujeto debe de cuidar el auto. Sin otro plan, aceptan, sin saber que este será el detonante de una carrera desesperada para hallar a su esposa. Protagonizada por Kurt Russell, la película tiene su buena dosis de acción. El misterio de la desaparición y la sucesiva extorsión lo obliga a actuar con cautela. La constante pregunta de que si su esposa se encuentra bien hace que el ritmo de la película sea veloz, culminando de forma satisfactoria. Una buena película de suspenso, acción y con una buena dosis de terror, sobre todo porque su premisa no está muy lejos de la realidad, y si tuviera la leyenda de basada en hechos reales, tendría el beneficio de la duda. Pese a los numerosos servicios de streaming, así como las diversas plataformas de entretenimiento tanto tradicionales como de la nueva era, la capacidad de encontrar algunos de estos filmes puede llegar a ser bastante difícil, ya que por mucho tiempo fueron descartados, y en lugar de rescatar algunas de estas producciones, estas plataformas por lo regular invierten en otros temas que, pese a los presupuestos exagerados, tienen una calidad bastante cuestionable. Por suerte, aún existen varios fans que conservan varios de estos filmes para aquellos interesados en el tema, dándonos la oportunidad de volver a ver estas joyas casi desaparecidas del pasado.